Bueno, ya estamos con Alberto Fernández. A ver, venir. Se abre un escenario difícil desde el punto de vista político, ¿no? Porque Macri y Massa en el tablero, pero han sacudido el tablero político con estas denuncias de fraude a partir de Tucumán, que todavía siguen abiertos, ¿no? Es la primera vez, digamos, que los principales candidatos de la oposición presidenciales quieren poner sobre el sistema electoral. Y lo hacen porque por las encuestas, lo que dieron las PASO, tal vez el poder de los próximos 4 años se define por un margen muy chico como nunca antes había pasado en la historia de la democracia reciente. Digo, ¿están jugando al límite? ¿Hay alguna forma de llegar al 25 de octubre sin poner en tanta tensión? Digamos, esto de que por ahí el 25 de octubre se denuncia. La editorial que hiciste creo que es muy clara, esta es la realidad. Primero, la primera vuelta define a los gobernadores, a los intendentes y al Parlamento, claro. Y nadie puede esa competencia, absolutamente nadie. Y me parece que lo que da el resultado definitivo es más o menos lo que esperábamos. Scioli a 6,5 puntos de alcanzar 45 puntos. A 10 puntos más abajo y Sergio está a 9 puntos de Macri. Es más o menos que dieron las PASO y que se mantiene en este escrutinio. Y en verdad en las encuestas que se hicieron después de las PASO, todo está más o menos... Lo que se pierde de un lado, en verdad pasa al lugar del cierto. La persona que no sabe, no contesta, no sabe que va a votar. Casi a un candidato en particular. A mí me parece que hay que revisar y que me parece que es el gran juego de cómo se resuelve esto. Si la estrategia de la polarización se extrema y Macri la extrema, el riesgo que tiene Macri es que él consigue 1 de cada 3 votos de Massa, es presidente. Claro. Por puntos. Es decir, Macri llega casi a los 40, pero... Él llegó a los 45. Claro. Y si es al revés, ¿no? Si extrema esa polarización y esto cae mal en el electorado opositor. Lo que hay que entender es que es muy posible que en esa primera vuelta los opositores más extremos de Massa se vuelquen a Massa, aunque no los peronistas se vuelquen a Scioli. ¿Se entiende? Los opositores que tiene Massa se vuelquen a Scioli, pero no los peronistas opositores se vuelquen a Scioli. Con lo cual es muy posible que los 10 puntos se achiquen. Entonces, en verdad es un juego muy delicado en términos de táctica y de estrategia electoral, muy delicado. En medio, un tema que yo además, no voy a decir ninguna novedad, soy amigo de Scioli, hablo con él, se lo he dicho personalmente a él, le tengo cariño. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Porque yo los veo a Macri y a Massa, y de hecho la foto de la semana pasada, por el espanto a Scioli. En un momento ha tenido una buena relación con Scioli y demás, hoy considera que cualquier cosa sería mejor en la Argentina que Scioli presidente, ¿no? Lo ha dicho él, ha dicho... Las críticas más duras de Scioli no han venido de Macri, que tiene una relación personal también como la suya con Scioli, sino del candidato que Scioli elige, sin ninguna duda. ¿Usted cree que Scioli elige a...? Obviamente, porque es con quien mejor puede extremar posiciones. Sí. Obviamente que es un arma de doble filo. Me parece que para él es un arma de doble filo. A Daniel Díaz atrás hablando, era que, presentando el tema del fraude muy claramente en la campaña, y que no toda la campaña discutiendo sobre el fraude. Y que yo no entendía cómo él, yo particularmente creo que no tiene nada que ver con lo que pasó en Tucumán, cómo él no aceptaba algunas de las invitaciones de Macri, de Massa, algo que resuelva esto. O sea, lo que acabas de decir no es un dato. Va a haber 2 centros de cómputos en Argentina en una misma elección. Es algo disparatado. Es muy peligroso también para el propio Scioli, porque los dos principales candidatos de la oposición se le plantan y hacen un centro de cómputos. Estamos hablando aparte de que hay diferencias muy chicas que el sistema en general fue falible en esa diferencia chiquita, en 1 punto, en 2 puntos, en 3 puntos.
había pasado lo de Tucumán. Y me acuerdo que hablamos, que lo que pasaba en Tucumán pasa en todo el país. No es verdad que pasa en Tucumán. Claro. O sea, la falencia, después lo escribió Pañi y tuvo mejor suerte que yo en su análisis, pero por lo menos lo revolvió. Pero la realidad es que ese problema existe. Lo que pasó en Tucumán no es distinto a lo que le pasó a Felipe, que dice que le faltan 150.000 votos. La gente Dos puntos le faltan a 150.000 votos es toda la provincia de Santa Cruz. Han desaparecido todos los votos de Santa Cruz. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, a mí me parece que estamos en un punto muy delicado que debe ser seriedad por el gobierno, por la oposición, se llame Massa, Macri o se llame Margarita Stolbizer, Del Caño o Adolfo Rodríguez. Muy serio, no se puede hacer una campaña sobre la premisa de que van a mentir en los... Eso enturbia cualquier campaña. Y eso me parece ser tomado con seriedad por todos. Porque lo que ha pasado en Tucumán, también lo dije acá, creo que altere finalmente el resultado. Es decir, seguramente no altere el resultado de que el candidato del Frente para la Victoria. Pero sí altere los porcentajes. Y si los porcentajes se alteran, se puede alterar la composición de la Cámara de diputados y senadores provinciales. Y eso me parece que es un tener en cuenta. Y en tanto y en cuanto haya una, eso es un problema. Y en esto estoy muy severo con Cristina. No es posible que cuando las urnas las queman bien y cuando las urnas está mal y cuando las urnas las quema Alperovich está bien. También hay que aclarar, en Tucumán quemaron urnas todos. A ver, yo planteaba, por eso, digo, me parece que ha hecho una lógica de construcción de su poder y le fue bien durante 12 años de la confrontación permanente y de directamente eliminar la posibilidad de diálogo con cualquier ¿no? Scioli viene con la idea de que no, que él va a hacer el consenso, va a hacer otra cosa. Ahora, no le queda otra en este sentido a Scioli. Aún si puede llegar a ganar en primera vuelta por un margen muy pequeño, si la oposición se le planta y como se plantó en Tucumán, en una elección nacional que va a ser mucho más exiguo el margen, y tiene otros números y moviliza a la gente, bueno, que nace muy, muy complicado. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo, la vez pasada, cuando estuve acá, lo hablamos. Hay dos que llegaron a un punto. Scioli construyó el 38 o el 39% sobre la base de hablarle solo al oficialismo. Y Macri sacó sobre la base de hablarle solo al no peronismo. Ahora resulta que necesita de no peronismo para crecer lo que le falta, y le cuesta, por lo que su gestualidad. Y a Macri, que necesita un poco de peronismo, después de todos los males de la Argentina, ahora necesita peronistas. Es muy difícil en ese escenario conseguir votos. Ahora, es un complejo, donde el gran secreto es cómo se resuelve la táctica. Es casi un día a día, ¿no? Por eso yo digo, en este día que Scioli no tome distancia de la posición del gobierno que avala lo de nada pasara, para él puede ser muy dañoso, muy dañoso. Después vamos a hablar de Cristina. Diego, una pregunta para Alberto Fernández. Sí. No se sienta con la oposición, dice usted, que habló con él a acordar la estrategia. Yo soy amigo de él, tampoco le pido que él hace, somos amigos y hablamos como tales. Mi opinión y mi consejo fue decir, me parece que vos, yo estoy seguro, Scioli, lo conozco a Scioli, eso que hicieron en Tucumán ni lo va a recomendar. Ahora, su paciencia complica, claramente lo complica. No va a acordar nada con la oposición de... Bueno, es que acá entramos en lo que decía Maxi, le va a ser muy difícil hacerlo porque eso con el gobierno oficial es muy alto. Digo, el 2 de Giannini. Sí, que usted lo conoce bien. Entonces, no es fácil. No es fácil tomar esa posición porque, bueno, por el funcionamiento que tiene es muy alto. Y ahora, cuando el independiente tiene ese condicionamiento, también duda en ir a votar. También duda porque dice... Si Scioli, que en principio no tiene nada que ver con esto, ¿cómo lo voy a votar? Porque no lo dejan. Es muy difícil la situación.
A ver, justamente uno se pregunta por qué, claro, pues o el kirchnerismo por un lado y por una oposición que y demás, una oposición que está jugando como jugó en su momento el kirchnerismo. Sí. Digamos, una oposición que se cansó, digamos, de pero es que además el centro de la escena política. Pero además estamos en un punto donde no podemos, los acontecimientos, ver pasivamente lo que pasó en Tucumán. Vuelvo a repetir, los votos se burlaron en Tucumán. Lo que sí es que no puede pasar eso, no que eso pase. No resiste más que en la provincia de Buenos Aires desaparezcan 150.000. No me importa para quién eran, si eran para Felipe, para Macri, la candidata a gobernadora de Macri, no me importa, eso no puede pasar más. ¿Qué oportunidad hay de cambiar algo para la elección del 25 de octubre? Bueno, a mí me parece... ¿Posibilidad de A mí instrumentar? me parece que Sergio propuso una serie de cosas interesantes. Respuestas, el voto electrónico. Es posible, hay que cambiar la ley del código. Podemos conseguir las máquinas, explican los que saben del tema que el software inmediatamente y en una semana puede estar funcionando. Es la más audaz de todos. Hay que educar a la gente en eso y no es fácil. Sí. La boleta única, en verdad ahí que hay que cambiar menos, porque hay un lugar en la Argentina, donde en términos de distrito único, donde se vota con boleta única. En las cárceles se vota con boleta única. Sí. Con lo cual, eso es extender a todo el país. La tercera opción, que no tiene tanto que ver con esto, evitaría todo lo que estamos viendo en materia de emisión del correo, es el famoso lápiz electrónico. Ese lápiz electrónico lo que permitiría que el presidente de mesa firme el número, cargue con esa firma de él, digital hablando, cargue directamente y que no haya ningún intermediario, no haya alguien que pueda corregir las planillas ni nada de eso. ¿Está de acuerdo con la fiscalización conjunta por parte de la oposición? Yo estoy de acuerdo con que hagan todo para que nadie robe votos, ni de un lado ni del otro, porque me parece que a lo todo demasiado votar como para que ocurran estas trampas. A ver, y la pregunta es, Scioli, ¿por qué en este tramo de la campaña en el cual supuestamente se despegaba o se desmarcaba o se mostraba más sciolista que nunca, de buscar un poco, no el voto independiente, pero por lo menos el voto peronista no kirchnerista, el de Adolfo Rodríguez Sá, de la Sota, que no lo acompañó en la primera vuelta, pero que iba a acompañar si lo veían alejado de Cristina, del gobierno nacional, está más abrazado que nunca a la presidenta. La pregunta es, vuelve al centro de la escena y se pone nuevamente como una especie de campaña del oficialismo. Mira el informe. Cristina Fernández de Kirchner volvió a ver a Daniel Scioli. La presidenta retornó al centro de la escena con discurso casi como si fuera candidata. Cristina reapareció la semana pasada en la con el gobernador bonaerense sentado en primera fila. La presidenta le pidió a la elección que reconozca la derrota en Tucumán, como hizo el kirchnerismo cuando 2009 y 2013. Si quieren estilo para reconocer la derrota, yo tengo el ejemplo de un gran hombre. Tengo el ejemplo de un que levantó a este país de las ruinas. En 2009, cuando perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la lista de candidatos, por 2 puntos salió a reconocer la derrota. Siempre hemos hecho eso. Después de las inundaciones y el la presidenta vuelve a complicar la estrategia de campaña del candidato para la victoria. Scioli busca despegar de la Casa Rosada con el apoyo de los del PJ, pero Cristina le marca la cancha y redobla la confrontación que Daniel prefiere evitar. Mientras el peronismo oficialista se divide en campaña, la oposición amaga con profundizar sus acuerdos. Después de la pasada, Mauricio Macri y Sergio Massa exploran la posibilidad de una... Asesores de uno y otro buscan que el que se quede afuera del evento exprese de antemano su respaldo al próximo rival de Scioli. Pero por ahora Massa sigue con su discurso crítico de Macri y repite cada vez que globitos amarillos no se solucionan los problemas. Bueno, Scioli, ¿cómo se explica, digamos, que Cristina lo abrace, vuelva al centro de la escena? Sí, pero lo que pasa es que es lo que Daniel
a ver, no tiene otra. Yo insisto en este punto. Todos los diputados Cristina, todos los senadores se lo puso Cristina. La lista de la provincia de Buenos Aires la armó Cristina, le puso al presidente. Le puso en la lista de diputados nacionales a Kicillof. ¿Qué puede hacer Scioli? ¿Cómo toma distancia Scioli de eso? Una situación muy compleja esta, la verdad, porque por más que todos tienen la presión y cierta de que Scioli no es un tipo virulento a la hora de dialogar con otros, es un tipo accesible. Pero la verdad es que rodean, dicen lo contrario. Todo lo que lo rodea. Cristina, además, que nos hace otra vez con su relato una trampa. Es cierto que Néstor reconoció en su... Es cierto también que nadie dijo que se quemó una urna en Buenos Aires. Es cierto que no hubo denuncias de fraude cuando pasó eso. No es todo lo mismo. No se trata de conocer la derrota. Acá el problema pasó algo grave. Grave. Tal vez desde la oposición se sobredimensiona, pero no se puede pasar por inadvertido lo que pasó. Y que puede pasar en otros lados. Después es muy simpático el informe. Voy a decir, pareciera ser que Scioli, para salir del cristinismo, decidió apoyarse en los gobernadores peronistas. Y que se apoyan en Infran y la gente dice, estamos espléndidos. Digo, eso es un disparate. Bueno, ahora está tratando de alejarse de Infran, de los gobernadores más impresentables. Pero ¿cómo lo va a hacer? Y está tratando de mostrar qué sé yo, por ahí, a con Gioja, a Urribarri, claro, a otros voceros. ¿Cómo lo va a hacer si hizo campaña con ellos hasta ayer? Estuvo hasta la semana pasada con Alperovich. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el problema dentro en ese ambiente. Te iba a poner un ejemplo, pero me sonó que iba a sonar feo y no lo voy a poner. La verdad es que en ese lugar solamente pensar que es lo mismo que él. Digo, yo veo en un ambiente donde dice yo me pero digo, por ejemplo, usted se reúne o lo ve a Scioli. A usted ver en la Casa de Gobierno, digamos. Si yo estoy diciendo que Scioli es un tipo de... No hay un... Si Cristina se entera que algún funcionario de ella se reunió con ella de primera mano, digamos. ¿Sí, con Alberto? Yo en términos personales de Scioli decir cosas buenas. Y lo echa. Yo solo puedo decir cosas buenas. Y además él ha sido siempre en escucharme, en prestarme atención, no en hacer lo que yo digo, pero sí como a mí, pero a otros. Es el kirchnerismo, digamos. Está atrapado por el kirchnerismo. Él entiende que él es él. Yo lo entiendo, ¿no? Igual es el tema de... No voy a andar explicando lo que hablo porque son cosas, pero lo que digo es que hay una cuestión objetiva. Lo que se ve en la campaña. Claro. La última, digo, para Alberto. Con el cual usted también tiene muy buena relación, o tenía. Hace mucho no lo veo. Bueno, dijo el fin de semana va a conducir el peronismo, que va a suceder lo mismo que sucedió en Brasil y Lula, o que sucedió en Uruguay con Mujica y Tabaré, que no va a ser así. Usted, por lo que dice, pareciera que no. Esos son los dos ejemplos que puso. Bueno, sí. Ahí está la frase de Urtubey. La verdad que Urtubey está en un muy buen momento literario. Tiene frases muy periodísticas respecto a lo que es el peronismo y demás. Es el que conduce. Había convivencia entre Kirchner y Dualde hasta que Eduardo y ahí la cagó. Porque les va bien a Tabaré y Pepe, a Lula. ¿Por qué no hinchan cuando no gobiernan? Es decir, le está diciendo a Cristina no hinches más. Digamos, si podemos sacarlo adelante a Scioli, que es lo que quiere un grupo de gobernadores, déjelo y no hinches más. Está diciendo Urtubey que está más tranquilo. Yo no entiendo el esfuerzo que está haciendo. Lo que digo es que yo trato de ser un poco más riguroso con... Primer punto. Si me quiere poner el ejemplo de Kirchner y de... Siempre digo lo mismo. Daniel no es Kirchner por carácter, ni en el caso es esta Cristina fulgurante. Si me quiere plantear y de Dilma, yo quiero decirle dos cosas. Que Lula acaba de anunciar su regreso para salvar a Dilma. Cual muerto de la escena política, Lula no está. Segundo, allí hay partidos orgánicos que funcionan y eso no pasa en la Argentina. La gran crisis de la Argentina de los partidos orgánicamente no existen. Existe. Como existe el Frente Amplio
en Uruguay. Acá eso Sí, no existe. uno tiene la impresión, yo tengo la impresión de que Cristina no está preocupada por la transición ni económica, pues de hecho uno habla con los economistas del y les preocupa cómo Cristina está manejando la transición económica. No, si no la está manejando. Cristina es el dólar y que devalúe el próximo, digamos, hasta el 10 de diciembre. No la está manejando. Y entregando los dólares baratos para que sea un problema de Scioli y de Macri el que llegue el 10 de diciembre. No la está manejando siquiera. Y desde el punto de vista, tampoco está manejando la transición, por esto que hablamos, digamos, porque se le plantó Macri más gente y en vez de tender algún canal de diálogo para ponerse de acuerdo con la de juego del 25, dice, mira, yo me pongo en la confrontación de como si hubiese ganado con el 54% y tuviera 4 años por delante. Pero sí, también hay que tener presente, porque nosotros decimos todo esto, pero también hay que tener presente que Cristina hoy en día tiene 50 y tantos puntos de imagen positiva. Y que Cristina, pero le sacó 10 puntos de ventaja al segundo, su candidato. Entonces, que Cristina es Cristina, como diría alguna vez Néstor de Felipe. A ver, es cierto que Scioli le sacó 8 puntos y medio de distancia. Pero también es cierto. Pero a Macri le sacó 12. Bueno, pero también es cierto que hay un mensaje entre los que votaron y los que votaron al Frente UNAN fuertemente crítico. Sí, por supuesto. Ahí vos tenés el 50% de los votos, el 54% si se quiere sumando el Carita, que aunque no se suman desde el punto de vista de la ingeniería electoral, mensaje para que aún si gana Scioli, mirá, tenés que hacer correcciones porque hay un 50% de población que dice cambiame cosas de este modelo. Lo que pasa es que algunos dicen cambiame todo. Un poquito, eso es cierto. Cambiame mucho, pero cambiame. Eso es cierto. Lo que pasa es que no todo está. O sea, yo no sé cuántos votantes de Macri, si Massa fuera el segundo, lo votaría. Francamente claro. No Es decir, lo no sé. se suma en la ingeniería. No, porque hay un voto, porque la central es que Macri y Massa sobre un electorado independiente que es dueño de sus votos, mientras que Scioli trabaja con un electorado cautivo que responde a lo que Cristina mande. Es muy difícil que Macri o Massa puedan ver a sus votantes, porque son en principio votantes independientes. Gracias por haber venido esta noche a Plan M. Gracias a Aptra, porque me han llegado muchos mensajitos. Tenemos 2 nominaciones para los premios Martín Fierro, Mejor Programa y Mejor Conducción Masculina, así que bueno, estamos muy agradecidos. Ustedes que nos acompañan siempre con una gran audiencia, aquí todo en Plan M somos líder de audiencia, así que estamos muy agradecidos a todos los que están. A ver, en un rato vamos a hablar con Luis Acuña, que es el intendente